Caso Rosendo Radilla Pacheco. Radilla Pacheco fue un líder social comprometido con su comunidad. Se dedicaba al cultivo de café, cereza y coco. Trabajó arduamente para mejorar las condiciones de salud y educación, logrando así la construcción de una escuela primaria y un hospital rural. Todo esto lo llevó hasta la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez. Cuenta su familia que gustaba de componer corridos, en los cuales trataba de transmitir las historias de abusos e injusticias de las cuales era preso el pueblo de Guerrero. Algunos de sus corridos los dedicó a otros luchadores sociales, como lo fue Lucio Cabañas. Con esto trataba de despertar la conciencia social para organizarse y exigir sus derechos. Siempre estuvo comprometido con los campesinos, ya que estuvo en la Organización Independiente de Campesinos de la zona, así como en el Congreso de Campesinos de Atoyac. Sus exigencias y cuestionamientos ante la repartición de las tierras lo convirtieron en un personaje incómodo para el gobierno. El 25 de agosto de 1974, de 60 años, Radilla Pacheco viajaba en compañía de su hijo por la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo en el municipio de Álvarez de Atoyac, en Guerrero. Dicho autobús fue detenido por agentes militares, los cuales le solicitaron descender de la unidad para una revisión. Minutos más tarde les permitieron continuar con su viaje. En un segundo retén, fue detenido el señor Radilla Pacheco bajo el cargo de componerle corridos a Lucio Cabañas. Él solicitó la liberación de su hijo, al cual le pidió que alertara sobre su detención. Año del 74, la guerra sucia corría, estaba de presidente el narco de Echeverría, del estado de Guerrero, municipio de Atoyac. Secuestraron a Rosendo en un retén militar. Los guachos le preguntaron si componía corrido. Rosendo le contestó: ¿eso qué tiene de malo? Que el corrido que yo canto se lo dedico a Genaro. Radilla Pacheco fue llevado al cuartel militar de Atoyac, donde otros reclusos declararon haberlo visto con evidentes maltratos físicos, ya que estaba atado de manos y vendado. 2 días después fue visto su cuerpo mientras era cargado en una camioneta desde el cuartel militar. Su familia, al enterarse de su detención, iniciaron las búsquedas. Pero debido a la guerra sucia que transitaba Guerrero en ese momento, se inhibieron de presentar denuncias formales sobre los hechos. Han pasado 47 años desde la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. Con esto se muestra las ineficaces labores de investigación que ha realizado el Estado para esclarecer los hechos. Activista, cantautor, era Rosendo Radilla, le cantaba a la justicia y también a la guerrilla. Campesino ganadero del estado de Guerrero, se llevaron a Rosendo con 600 compañeros. Un señor tenía a su hijo cuando vio que lo... 15 de noviembre del 2001, familiares y organizaciones una petición por la desaparición forzada de Rosendo Radilla ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. El 27 de julio del 2007, durante el 128º periodo ordinario de sesiones, la Comisión Internacional de Derechos Humanos escuchó las proposiciones de las partes y aprobó el informe de fondo número 60/2007. El 6 de julio del 2009 se realiza la audiencia ante las partes ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El 12 de octubre del 2005, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos emite un informe de admisión número 65/2005, por el que se admite el trámite al caso. El 15 de marzo de 2008, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos demanda el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la falta de respuesta efectiva al cumplimiento de los reconocimientos emitidos en el informe de fondo. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite una sentencia condenatoria contra el Estado de México por la violación a los derechos
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales, a la protección judicial de Rosendo Radilla, debido a la desaparición forzada cometida por los elementos militares de las cuales es víctima. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fecha de remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 13 de marzo del 2008. Para la Corte es evidente que las autoridades militares que detuvieron al señor Radilla Pacheco eran responsables por la salvaguardia de sus derechos. La Corte ha sostenido que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano, en contradicción en los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad e integridad personal y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco. En conclusión, el Estado es responsable de la violación. La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. La Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima realizada por agentes militares. Año del 74, la guerra sucia corría. Mi conclusión del caso es: las violaciones a los derechos humanos en el sistema penal mexicano se encuentran latentes, en la actuación de los operadores del sistema en sus distintos niveles, en la investigación y detención de las personas, en la etapa de investigación complementaria y en la de ejecución. La extrema dilación en el desarrollo de los procesos judiciales hace que también en ese nivel ocurran violaciones a los derechos fundamentales. A pesar de que las normas constitucionales y la legislación secundaria han evolucionado en el sentido de los estándares internacionales, ello no se ha visto reflejado en las prácticas de los operadores del sistema. El nuevo modelo de justicia penal sienta las bases para un mayor respeto a los derechos fundamentales de las personas que se ven involucradas en él, pero no garantiza por sí mismo que esto ocurra. Año del 74, la guerra sucia corría, estaba de presidente el narco de Echeverría, del estado de Guerrero, municipio de Atoyac, secuestraron a Rosendo en un retén militar. Los guachos le preguntaron si componía corrido, Rosendo le contestó: eso que tiene de malo que el corrido que yo canto se lo dedico a Genaro.